Veranos sofocantes, enormes bloques de hielo que se desprenden en la Antártida, la temperatura de mares y océanos aumentando sin parar. Para unos, cambios habituales y lógicos en el clima, como ha ocurrido siempre a lo largo de la historia. Para otros, efectos directos de la acción del hombre sobre la Tierra, lo que se ha dado en llamar calentamiento global antropogénico, inducido por el ser humano. Los defensores de esta tesis tienen un culpable principal: los combustibles fósiles. Carbón, petróleo, gas. Su uso multiplica la presencia de los llamados gases de efecto invernadero en la atmósfera, con el dióxido de carbono y el metano a la cabeza. La pregunta es, ¿tiene la acción del hombre algo que ver con este cambio? ¿Este cambio forma parte de un ciclo o ha venido para quedarse? ¿Estamos los hombres acabando con el planeta? El cambio climático fue descrito por primera vez hace casi 40 años. Fue un científico de la NASA, James Hansen, junto a otros 6 colegas, el que dio la voz de alarma. Este es el artículo que publicó la revista Science en 1981, el impacto climático del dióxido de carbono atmosférico. Desde entonces, dicho impacto no ha dejado de aumentar y todo parece indicar que vamos a dejarle a nuestros hijos un planeta casi invivible. Conciencia. Este es el planeta en el que surgió la vida. Un planeta azul, muy azul. Y verde, bastante verde. El blanco es el tercer gran color que se percibe en la Tierra. El blanco de las grandes masas de hielo, de los casquetes polares. El verde de los bosques y de las zonas cultivables. Y el azul de los mares, océanos, lagos. Un hogar para vivir que parece que nos estamos cargando porque algo está cambiando. We can see that the average weather has changed over the last 50 years. If you compare the summers 50 years ago with the summers now, the average temperature has increased by what we call 2 standard deviations. Winter is more variable, so it's harder to notice, but in the summer you should notice that. And that's a climate change which we understand. It's due to the increasing carbon dioxide in the atmosphere, which traps heat and therefore is warming the planet. And some seasons it's more noticeable than others. 2016 fue el año más cálido en siglo y medio y hace más de 30 años que sistemáticamente superamos la media anual de la temperatura en la superficie del planeta. Podemos pensar que eso se traduce solo en veranos más largos y más calurosos o en olas de calor más frecuentes y duraderas. Error. The question is, what are the practical effects of this global warming? Well, it turns out that the biggest practical effect is going to be on sea level. Now that's one that occurs slowly. The ocean melts, the ice shelves come out from Greenland and Antarctica, and that allows then the ice sheets to discharge icebergs more rapidly to the ocean. So sea level is beginning to rise. So far, only every 10 years, about that much. But the rate is 10 times faster than it was a century ago. And if we go another century into the future, it will likely be 10 times faster than that. And then you're talking about meters, not centimeters, but meters. Adiós a zonas completas del planeta.
Adiós a la Florida, a buena parte de América Central, del Caribe, los Países Bajos, Indonesia, Camboya. Los grandes ríos como el Amazonas cambiarán la fisonomía a su paso, y decenas de ciudades que hoy nos atraen por su atractivo descansarán bajo las aguas. Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Buenos Aires, Venecia, Barcelona, Pekín, Sydney, Melbourne, El Cairo. Biggest effects occur slowly over decades. Climate change is an intergenerational problem. James Hansen es físico y climatólogo. Trabajó en la NASA, es profesor de la Universidad de Columbia y es una de las primeras personas que alertó del cambio climático y de los peligros asociados. Por sus trabajos ha recibido, entre otros, el premio BBVA Fronteras del Conocimiento. Una de sus obsesiones es alertar sobre ese problema intergeneracional que cambia la perspectiva. We leave young people a situation that's out of their control if we don't begin to reduce the emissions of the greenhouse gases. Fossil fuels are the main source of global warming. Unos gases que se originan básicamente por el uso de combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón. The people who are burning the fossil fuels are not going to experience the biggest effects. It's our children and grandchildren that will get the biggest impact. It's a little unusual that people would do something that harms their children. Comportamiento contra natura, dice Hansen, que sabemos perfectamente cómo revertir. We know what needs to be done to slow down climate change. We have to make the price of fossil fuels honest. We need to increase the price of fossil fuels, but you have to do it gradually. We know how to solve the problem, but we're not doing it. Right now, they do not include the cost to society. Hansen es categórico. The Paris Agreement is like the Framework Convention on Climate Change that was agreed in 1992. These are useful steps. They're necessary but not sufficient. If you don't go the next step and put a price on carbon in a simple, honest way, you haven't solved the problem. As long as we let fossil fuels appear to the public to be the cheapest energy, somebody's going to keep burning them. Pero nos encontramos con la pescadilla que se muerde la cola. You need to change some laws, and who changes the laws? Well, legislatures, and all of them are getting money from the fossil fuel industry. Fossil fuel industry is powerful in all capitals around the world. Y lo ejerce, vaya que sí lo ejerce, pero la realidad del cambio climático está ahí, y aunque el problema más serio, como hemos visto, será el aumento del nivel del mar, estamos viendo también otros efectos más llamativos en el corto plazo. Atmosphere gets warmer, it holds more water vapor, and water vapor is the fuel for storms, for thunderstorms, for tornadoes, for hurricanes, tropical storms. We do see an increase in the climate extremes. No podemos perder de vista lo que nos decía James Hansen. Los mayores riesgos están en los mares, en los océanos. The most fundamental effect of increasing the amount of CO2 and methane in the atmosphere is to change the planet's energy balance. It reduces the heat radiation to space, so you've got more energy coming in from the sun than energy going out. And we can measure that because where does that excess energy end up? It ends up in the ocean. And we now have more than 3,000 Argo floats distributed around the world's ocean. They dive down into the ocean, 2-kilometer depth, they come back up, and then they radio the information to a satellite. We can measure the Earth's energy balance. Heat content is rising. That's our direct measure of the greenhouse effect. And we need to continue to get that data because it's the most fundamental measure of the greenhouse effect.
Estados Unidos financia la mitad de este proyecto y Donald Trump no parece demasiado propenso a mantener esa inversión. Así que Hansen y todos miramos a los océanos con creciente inquietud. Hace más de 2 años que cada mes batimos récord de calor en la superficie terrestre y en la oceánica, más calor que está pasándole factura al hielo polar, por ejemplo. Menos cantidad, más fino, más anémico, dicen los expertos. Los mares están cambiando, lo sabemos porque tenemos más de 3.000 puntos de control repartidos por todo el planeta. Lo que no sabemos todavía es hasta qué punto ni cómo nos va a afectar todo esto en un futuro más bien cercano. Los océanos son como grandes termostatos. Regulan el equilibrio mundial del clima terrestre. Retienen el calor del sol y lo redistribuyen alrededor del mundo por medio de las corrientes y de la interacción con la atmósfera. También absorben gran cantidad de dióxido de carbono y otros gases. A medida que el cambio climático ha generado el calentamiento de la Tierra, los océanos también han aumentado su temperatura, más de lo previsto. El calentamiento de los océanos se produce como consecuencia del efecto de los gases invernaderos sobre el calentamiento de la atmósfera. Una buena parte de ese calentamiento de la atmósfera pasa a los océanos. Las consecuencias de esto son de todo tipo, pueden modificarse las corrientes, afectar a los organismos marinos, etc. Rafael González Quirós es el jefe del área de medio marino del Instituto Español de Oceanografía. Este organismo público de investigación participa en el proyecto de conservación marina más importante de Europa y en el programa internacional Argo, una red mundial encargada de motorizar el estado de los mares y los océanos. La red Argo consiste en una red de boyas, de perfiladores que llamamos, que realizan perfiles de temperatura, salinidad y otras variables físicas desde la superficie hasta 2.000 metros de profundidad. Estas boyas están derivando por el océano a merced de las corrientes y cada cierto tiempo van desde la superficie hasta el fondo y cuando llegan a la superficie emiten los datos por satélite que son recepcionados en un centro donde se recogen todos los datos. Más de 30 países trabajan en Argo con cerca de 4.000 boyas. Los datos que ofrecen demuestran el papel fundamental de los océanos frente al cambio climático. Esta red Argo nos ha permitido constatar que entre el 80 y el 90% del exceso de calor producido por los gases de efecto invernadero ha sido absorbido por los océanos, con lo cual los océanos están jugando un papel fundamental. Entender cómo son las corrientes marinas en toda esa capa afectada, que puede ser muy importante, nos puede ayudar a entender cómo el cambio climático va a afectar esas corrientes y qué consecuencias puede tener sobre la temperatura atmosférica y este papel que juegan los océanos de atemperar los efectos del cambio climático en la atmósfera. Visto así, los océanos están aminorando las consecuencias del cambio climático en la Tierra. Sin embargo, y por desgracia, con unos efectos muy negativos en sus propias aguas. Uno de ellos, ya os lo hemos contado, es el aumento de la temperatura, que unido al rápido deshielo de los glaciares, hace que el nivel de los mares esté subiendo más de lo previsto. Ya desde el año 1943 el Instituto Español de Oceanografía tiene, por ejemplo, 7 estaciones que vienen midiendo el nivel del mar de forma ininterrumpida y que han permitido constatar un incremento del nivel del mar de una media de 2 milímetros al año desde esa fecha. Otro de los efectos negativos más generalizados es la acidificación de las aguas. Tiene que ver con que los mares en realidad albergan muchísimo más dióxido de carbono, CO2, que la atmósfera. A su vez el CO2 que está dentro de los océanos está en cierto equilibrio con la atmósfera, es decir, que si aumentamos la concentración de CO2 en la atmósfera, va a aumentar la concentración de CO2 en los océanos.
Al aumentar el CO2, aumentan las otras formas de carbono, del ácido carbónico y el carbonato, cuya consecuencia es un aumento del pH. Y ese aumento del pH y unas aguas más ácidas podrían provocar que muchos organismos, desde los arrecifes de corales hasta los moluscos, lleguen a desaparecer. Pero sobre todo, los científicos observan con preocupación los efectos de la acidificación sobre el fitoplancton. ¿Y qué es el fitoplancton? El fitoplancton es la base de la red trófica marina. El 90% de la materia orgánica que se produce en la fotosíntesis es producida por el fitoplancton, por algas unicelulares que están en suspensión en el océano. Si esos grupos desaparecen, puede desaparecer o reducirse una parte importante de la producción primaria que está sosteniendo el resto de las redes tróficas marinas. A estas alturas os estaréis preguntando cuáles son las consecuencias que sobre el mar, su biodiversidad y sobre la vida del hombre tienen estos efectos negativos. Pues no son pocas. Se espera que disminuyan los recursos pesqueros y a su vez, que puedan desaparecer algunos organismos marinos con la consecuente pérdida de biodiversidad. Va a tener consecuencias económicas muy importantes. Y otra de ellas es la modificación de la línea de costa como consecuencia del aumento del nivel del mar. Y por ejemplo, en ciudades costeras como puede ser Barcelona, tendrán que luchar o impedir que zonas de esas ciudades se aneguen. Y luego las consecuencias que esto pueda tener sobre el clima, más allá del aumento de la temperatura, son difíciles de prever. Se habla mucho de que pueden aumentar las tormentas, los mares, por ejemplo, juegan un papel muy importante en el desarrollo de tormentas, de huracanes. Y a esto hay que añadir los vertidos de contaminantes y de plásticos al mar. Cada año 8 millones de toneladas de plásticos terminan en los océanos. Hasta hace relativamente poco no teníamos una idea tan precisa como en estos últimos años de la cantidad de plásticos que se están acumulando en los mares. Las estimaciones que hay del número de plásticos que se han vertido al mar y de los que se han observado no cuadran. Y probablemente es que parte de esos plásticos hayan sido consumidos por algunos organismos y que eso pueda tener consecuencias negativas sobre sus ciclos de vida, su capacidad reproductiva, etc. Hoy sabemos además que la contaminación llega hasta las zonas más remotas. Así lo constató la expedición Malaspina, uno de los proyectos marinos más ambiciosos llevados a cabo por nuestro país. El proyecto Malaspina fue un proyecto con una importante financiación y con una visión global de estudio del océano en términos globales muy importante. Realmente fue un hito, yo creo, histórico en la ciencia marina española por su dimensión y por los resultados que se obtuvieron en el proyecto. Este proyecto recogió datos alrededor del mundo a una escala que no se había hecho hasta la fecha, desde luego en España, y permitió obtener algunos resultados de cuál es el estado global de los océanos. Los científicos llevan ya varios años trabajando con las muestras obtenidas. No hay marcha atrás, nos dicen. El cambio climático es imparable y el futuro de nuestros océanos un mar de dudas. El calentamiento global se va a seguir produciendo independientemente de que ahora fuéramos capaces de limitar mucho las emisiones de CO2. Obviamente la forma de luchar contra este cambio global es a través de tecnologías más eficientes que gasten menos energía y la utilización de energías renovables que no liberen gases de efecto invernadero a la atmósfera. Sin embargo, también tenemos que trabajar en prevenir o anticiparnos, como decía antes, a los posibles efectos negativos del cambio climático, tratar de aminorarlos en la medida de lo posible. Hemos visto los efectos del calentamiento sobre el hielo y sus consecuencias sobre los mares. Si hablamos de tierra firme, asociamos el calentamiento con la pérdida de zonas verdes, con la deforestación y con la desertificación. Y sin embargo, en los últimos 30 años, la masa verde de la Tierra no ha dejado de aumentar.
Los árboles crecen más y más rápido. Parece una buena noticia, pero ¿realmente lo es? Que el calentamiento global está provocando cambios en la flora del planeta es evidente. La cuestión es qué cambios y cómo son de visibles. Por ejemplo, ¿puede el calentamiento conseguir que los pinos de la taiga siberiana y los pinos del levante español, separados por más de 7.000 kilómetros de distancia, sincronicen su crecimiento? ¿Como si estuvieran conectados? Es lo que junto a su equipo ha conseguido demostrar Mar Génova, climatóloga de la Universidad Politécnica de Madrid. Mar Génova es una investigadora especializada en geobotánica. Su campo específico de trabajo es la madera. Junto con un equipo multidisciplinar de científicos españoles y rusos, ha analizado los patrones de crecimiento en grosor, los célebres anillos, de varias coníferas tanto de España como de Siberia. Y lo que ha hallado es que existe en ambas regiones un incremento de la sincronía en ese crecimiento. Es una clara señal de alerta de lo que el calentamiento global está provocando en diferentes ecosistemas de Europa. Se trataba de comprobar si efectivamente estaba sucediendo a escala subcontinental o era más regional o más local. El patrón de crecimiento en la secuencia de anillos se representa como una gráfica de tal manera que cada anillo es un punto y está unido al anterior y al posterior con una línea. Lo que se ha hecho es comparar gráficas de investigadores españoles como Mar Génova y de investigadores rusos en la otra punta de Europa. Y la conclusión es que en los últimos 120 años la forma en la que crecen sus pinos y nuestros pinos ha ido pareciéndose más y más y más hasta llegar a un punto máximo a principios del siglo XXI. Eso quiere decir que, por ejemplo, 3, 4, 5 años tienen crecimientos muy bajos y al sexto año se elevan estos crecimientos. Entonces, eso se va repitiendo a lo largo del tiempo. Cuanto más larga es la secuencia de crecimiento, más fácil es de contrastarla con otras secuencias y comprobar si existen o no coincidencias. El calentamiento climático es un fenómeno global, pero la forma en que incide en cada ecosistema, ruso o español, es la siguiente. En España se incrementa el estrés por sequía a finales de la primavera, mientras que en el caso de Siberia lo que aumentan son las fluctuaciones de sus temperaturas entre unos veranos y otros veranos. Para decirlo más claramente, que cada vez se hacen más dependientes del clima o están más limitados por el clima. Lo que va a hacer es provocar modificaciones, positivas o negativas, depende a escala local, en algunos casos incluso podría ser positiva. Por ejemplo, para árboles que vivan en alta montaña, el hecho de que el clima se suavice, se incrementan las temperaturas, puede hacer que el crecimiento comience antes y entonces se alarga este periodo de crecimiento y entonces es mayor. ¿Qué pensaríais si os dijéramos que la Tierra, nuestra casa, es un 40% más verde que hace 33 años? Es la conclusión de un estudio dirigido por Josep Peñuelas, un ecólogo del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales del CSIC. ¿Y qué es lo que ha enverdecido el planeta en más de 36 nuevos millones de kilómetros cuadrados? Según Peñuelas, han sido las emisiones de CO2 que actúan como uno de los más potentes fertilizantes. Fijaros que los humanos estamos fertilizando el planeta cada vez con más CO2, cada vez con más nitrógeno y estamos calentando el planeta de forma que el periodo de crecimiento y de actividad de las plantas se prolonga más. A ver si lo entendemos. ¿Contaminamos con combustibles fósiles y el CO2 resultante actúa como abono y aumenta la flora? ¿No es esto una paradoja? No, es una cosa que esperábamos. Esperábamos que un mundo en el cual el hombre está fertilizando constantemente la vegetación, esperábamos un incremento de la vegetación. Es lo que nos indujo a estudiar qué ha ocurrido estos últimos 30 años. Y para estudiarlo y a nivel planetario, lo que hemos hecho es utilizar la herramienta por teledetección
basado en las imágenes de satélite. Y hemos comprobado cómo, en efecto, en la mayor parte de las regiones del mundo hay un enverdecimiento. El fenómeno funciona así. Al haber más CO2, las plantas generan más hojas capturando ese dióxido de carbono de la atmósfera. Y todo es gracias a una vieja conocida nuestra, la fotosíntesis. Acordaros que en el colegio nos decían CO2 más agua da glucosa, azúcares, y esto es lo que ocurre. La fotosíntesis empieza con el CO2. Si le damos más CO2, pues si además tienen agua y tienen luz y tienen nutrientes, las plantas crecen mucho más. Y con ello absorben este CO2, absorben este carbono y lo retiran de la atmósfera. Pero entonces, ¿este enverdecimiento del planeta es o no positivo? Tiene de positivo muchísimo, porque si no hubiese sido este incremento de la vegetación y ese consumo del dióxido de carbono atmosférico que ha hecho la vegetación en este proceso, tendríamos una atmósfera más rica en dióxido de carbono producto de nuestra actividad y por lo tanto tendríamos un planeta seguramente aún más caliente de lo que tenemos. Esto es muy claro que lo que ha hecho ha sido atenuar el cambio climático. Otra cuestión, ¿qué partes del planeta se han enverdecido más? Donde ha aumentado mucho es en el norte de Europa y en Siberia, en las latitudes norte, y luego en Estados Unidos en la zona este. ¿Y lo negativo? ¿Tiene alguna trampa escondida este enverdecimiento del planeta por el aumento del CO2? Todo esto en negativo y positivo es antropocéntrico, ¿no? Es una visión desde el hombre, pero incluso visto desde el hombre, lo que tenemos son indicios de que este fenómeno de enverdecimiento progresivo tiene un límite. Tiene un límite porque pasan a ser limitantes otros factores, o no hay suficiente agua, o nos estamos calentando demasiado y las plantas sufren, o no hay suficiente fósforo, por ejemplo, porque los humanos estamos fertilizando con nitrógeno, pero no podemos hacerlo con fósforo por igual. El fósforo es como el petróleo, está ligado a la Tierra y es un recurso limitado. En conclusión, que al final el planeta trata de defenderse de las agresiones que provoca el ser humano artificialmente. Los humanos estamos generando continuamente más CO2. Es la base de nuestra sociedad basada en la combustión hasta que no cambiemos a otro tipo de recursos energéticos, que es lo que ahora vamos a tener que hacer porque si no este mundo se va un poco a pique. Lo que estamos haciendo los humanos es acelerar este proceso, estamos generando cambios mucho más rápidos, estamos introduciendo tanta energía en cualquier sistema, si añadimos la energía se aceleran los procesos y esto es lo que hacemos los humanos, es como estamos poniendo la Tierra como no haya presión, es decir, algo por lo cual debemos preocuparnos seriamente los humanos. Conciencia. ¿Es la acción del hombre la única causa de estos cambios que sufre el planeta? Si no la única, ¿es la principal? Es difícil evaluarlo. Sin duda, los seres humanos tenemos buena parte de responsabilidad. Somos un factor determinante en las transformaciones que, en todos los sentidos, está viviendo la Tierra. Pensemos por un momento en el asentamiento de muchas especies animales fuera de sus hábitats naturales. Es lo que llamamos especies invasoras. Esa modificación de la distribución natural de las especies supone también una amenaza para determinados ecosistemas. El cambio climático ha puesto bajo asedio al reino animal. Cada especie tiene sus propias preferencias climáticas. Hasta el cambio más ligero en la temperatura media, en la época de lluvias o en la temporada reproductiva, puede poner en riesgo su supervivencia. Las especies tienen unos óptimos ambientales y unos rangos de tolerancia. Más allá de esos rangos de tolerancia, las especies tienen tasas de reproducción y de crecimiento negativos. Entonces, las especies no pueden habitar las zonas geográficas que tienen climas o condiciones ambientales que sobrepasan esos límites de tolerancia. Cuando cambian las condiciones, los animales tienen tres alternativas: adaptarse, moverse o morir. Hay muchas maneras de adaptarse. Una de las principales cosas que van a hacer las especies es moverse. Si no estoy a gusto y las condiciones ambientales han cambiado en el sitio donde vivo, me muevo a otro sitio donde las condiciones sean mejores, ¿no? De hecho, hay estudios que demuestran que las especies se están moviendo ya y se están moviendo principalmente en dos sentidos. Una
del Ecuador hacia los polos, siguiendo las temperaturas cálidas. El segundo gran patrón que ya se ha visto también es que las especies, con el calentamiento de las temperaturas, desaparecen los climas fríos en las cimas de las montañas y las especies se mueven de la base hacia arriba. Hay pruebas empíricas de que está ocurriendo, lo que pasa que es muy difícil observar que esto ocurre porque se necesitan datos históricos con los cuales comparar las distribuciones que estamos viendo ahora con las de pues a lo mejor hace un siglo o cosas así. El reto es enorme porque para poder salvar una especie primero hay que conocer qué espacio ocupa y, sobre todo, hacia dónde la puede empujar el calentamiento global. Alberto Jiménez es biogeógrafo de la Universidad de Alcalá de Henares. Sus estudios sobre cambio climático están entre los más citados del mundo. Su investigación podría ser clave en la conservación de especies amenazadas. Mediante modelos matemáticos intenta predecir los cambios de distribución de poblaciones animales. Ahora mismo hay iniciativas a escala mundial que tratan de recopilar toda la información existente sobre la biodiversidad. Está de manera libre y gratuita a disposición de los científicos y de quien la quiera usar. Al mismo tiempo, tenemos también disponible mucha información georreferenciada, cartográfica sobre el ambiente. Lo que hacemos es unir esas dos fuentes de información, elaborar unos modelos estadísticos que traten de hacer un ligazón entre lo que son los datos de distribución y los datos ambientales, y una vez que tenemos un buen modelo, lo que hacemos es proyectarlo en escenarios futuros de cambio climático. El último fin es predecir pues, qué especies desaparecerán, las especies que se van a mover, a dónde lo van a hacer, y todo esto tiene obviamente mucha utilidad de cara a planificar pues, la adaptación frente al cambio climático en cuanto al manejo de los ecosistemas se refiere. No es el primer cambio climático al que se enfrenta el planeta. Cuando hace 11.000 años terminó la última glaciación, las especies supervivientes fueron las capaces de adaptarse y mudarse a zonas menos frías. Pero ahora hay un problema. Apenas quedan sitios vírgenes en el mundo. La mano del hombre ha modificado dramáticamente el rostro de la Tierra. Las ciudades, las carreteras y los cultivos son como barricadas para las rutas de escape animal. Realmente en la historia de la Tierra, las extinciones por estas oscilaciones climáticas no son tan altas como podríamos pensar. Las especies tienen una capacidad de moverse y de adaptarse muy grande. Realmente las extinciones por cambio climático se van a deber porque las especies no van a poder moverse en el paisaje. Las más vulnerables serán las más raras. Hay 1,5 millones de especies catalogadas, pero los científicos calculan que podría haber 4 millones más sin descubrir. Podemos estar hablando de que hay otros 4 millones que no conocemos. La mayoría se van a extinguir sin que lo sepamos. Hay un grupo de especies, por ejemplo, que son las especies de alta montaña. En cuanto desaparezcan los climas fríos en las cumbres de las montañas, estas especies no tienen dónde ir. Se van a ver muy afectadas también las especies que son especialistas, que requieren hábitats concretos y que además son las especies pues, que normalmente tienen mayor interés en conservación. Normalmente son especies endémicas de los territorios, están incluidas en listas rojas. Esas características, una especialización a unos hábitats muy concretos, unos rangos de distribución muy pequeños, hace que estas especies pues, vayan a ser probablemente las más afectadas con el cambio climático. Por tanto, hay que tomar medidas rápido. Pero otras saldrán beneficiadas, tomando al asalto ecosistemas ajenos. En un contexto de cambio climático, ¿hasta qué punto una especie que llega nueva a un territorio huyendo del cambio climático y adaptándose al cambio climático, pues se le tiene que poner ya la etiqueta de especie invasora y peligrosa, ¿no? Lo que sí es cierto es que las especies invasoras probablemente
se vean favorecidas por ese cambio climático. Las especies invasoras normalmente son especies generalistas, son especies además que están muy adaptadas a los hábitats modificados y alterados por la mano del hombre. Entonces, probablemente muchas especies invasoras pues encuentren nuevos nichos climáticos en los que poder prosperar y el impacto de muchas se vea acrecentado. Otro gran problema también relacionado con especies invasoras y cambio climático pues es la llegada, por ejemplo, de vectores de enfermedades. Pues estoy pensando a lo mejor en mosquitos o garrapatas, que además al ser artrópodos y no tener una capacidad de regulación interna de la temperatura, sino que necesitan de la temperatura exterior, su temperatura depende de la temperatura exterior directamente, se ven muy afectadas, son especialmente sensibles al cambio climático. Entonces, pues tanto en vectores de enfermedades como en plagas, por ejemplo, de agricultura, pues el cambio climático va a tener un efecto, claramente. Saber hacia dónde se mueven será determinante para conservar el mayor número de especies, pero no es suficiente. Que hay una urgencia y hay que tomar medidas drásticas y rápidas. Y hay que hacerlo ya, hay que reducir las emisiones de CO2, proteger los bosques, especialmente los bosques tropicales, que son sumideros de CO2, y además contribuyen a regular todo el clima de la Tierra. Y luego además creo que hay que gestionar muy bien el paisaje, y ahora mismo eso no se está haciendo. Ahora mismo lo que hay son grandes parques naturales o nacionales, y parece que la tendencia que hay ahora es se conserva lo que hay dentro, pero lo que hay fuera queda totalmente desprotegido. Hay que desarrollar una gestión del paisaje integral y flexible y permitir que las especies se puedan mover. Eso tiene que cambiar, si no las especies no se van a poder adaptar. Yo la verdad soy escéptico. Ahora creo que hay que seguir esforzándose y los científicos tenemos que seguir trabajando en métodos para poder adaptarnos mejor. Ahora, si no hay voluntad política, no hay nada que hacer. Y no parece que haya voluntad política. Conciencia. Vivimos de prestado en este nuestro planeta. Sabemos qué acciones lo dañan de manera casi irreversible y conocemos los remedios a aplicar para neutralizar esa situación. En nuestra mano está tomar las medidas necesarias para poner fin al deterioro que le estamos provocando. Solo así podremos garantizar que nuestros hijos tengan un lugar digno para vivir. Porque, como dice James Hansen, las decisiones que se adopten contra el cambio climático tienen que ser firmes, claras y definitivas.